Este es un relato sobre el exorcismo de Thomas Wu, también un buen ejemplo de cómo no todo es lo que aparentan en las películas, que los sacerdotes son inmunes a la hora de enfrentarse al demonio. Como es larga esta historia será dividida en dos partes. Thomas Wu era un habitante de Nanking, un pequeño pueblo ubicado en China. Thomas era ya un señor mayor quien había recibido la religión católica en una muy mayor edad. Thomas era una buena persona a lo que platicó el padre Michael Strong, un hombre caritativo que siempre ayudaba a los demás, le gustaba compartir lo que tenía. Pero todo cambió 15 días antes del ataque de Japón a Nanking. Una semana antes la policía venía buscando a Thomas Wu con los cargos de asesinato de 5 mujeres y 2 hombres en las más horribles circunstancias. Se decía que Thomas Wu había matado a sus víctimas y se había comido partes de los cuerpos. El padre Michael Strong, misionero del distrito, quien había bautizado a Thomas Wu, envió inesperadamente un recado de que lo había encontrado en Puki, que era un almacén que pertenecía a Thomas Wu. El capitán de la policía no entendió el mensaje. Lo que decía era: estoy llevando a cabo un exorcismo, deme algo de tiempo. El capitán de la policía se dirigió al lugar, el cual, cuando llegó la puerta principal del granero estaba abierta de par en par. Un pequeño grupo de hombres y mujeres estaban ahí mirando, se podía ver al padre Michael en medio de la habitación de pie. En una esquina de la habitación se podía ver otra figura, a un hombre de pie, completamente desnudo, tenía sujetando un largo cuchillo. Había unos estantes los cuales tenían varios cuerpos mutilados y putrefacción. Tú. El hombre desnudo estaba gritando cuando el capitán de la policía se abría paso entre la multitud. ¿Tú quieres conocer mi nombre? El capitán de la policía vio que el sacerdote vacilaba visiblemente y se inclinaba hacia atrás. Pero el capitán sintió escalofríos al escuchar esa horrible voz que salía de la boca de Thomas Wu. Él conocía a Thomas de mucho tiempo atrás y nunca lo había escuchado hablar así. El padre Michael con una voz débil. En el nombre de Jesús se te ordena. No lo dejó terminar Thomas al contestarle. Lárgate. Lárgate, ya de aquí, sucio eunuco. El sacerdote contestó. Espíritu malvado, ¿dejarás libre a Thomas Wu? Lo cual contestó. Me lo llevo conmigo, enano. Se oyó decir a la voz que hablaba desde el cuerpo de Thomas Wu. Me lo llevo conmigo y no hay fuerza en ninguna parte lo oyes, que pueda detenernos. Somos tan fuertes como la muerte. Nadie hay más fuerte. ¿Y él quiere venir, lo oyes? ¿Quiere venir? Dime tu nombre. El sacerdote fue interrumpido por un repentino rugido. Nadie sabía cómo se había iniciado un incendio en el granero después de haberse escuchado el rugido. El capitán tomó a el padre Mitchell por el brazo y lo jaló así la salida, el cual era perseguido por la voz de Thomas aun con todo el ruido que se escuchaba. Todo es uno, imbécil. Todos somos el mismo. Siempre lo fuimos, siempre. Solamente hay uno. Uno. El resto de la frase fue ahogado por el estallido de la madera incendiada. El rectángulo de vidrio de la única ventana que había se empezó a oscurecer con el humo. En unos cuantos minutos sería imposible ver hacia adentro. El padre Michael se agachó para asomarse. Contra la ventana pudo ver aplanado el rostro de Thomas, que se debatía en un instante de agonía fija y gesticulante. Era un cuadro horrible, una pesadilla de Jerónimo Bosch que había cobrado vida. Lo que el padre Michael Strong describió fue lo siguiente. Las lenguas de fuego largas, con rápidos latigazos, lamían las sienes, el cuello, el cabello de Thomas. Por entre el silbido y los crujidos del fuego, el padre Michael podía oír a Thomas reír, pero muy apagadamente, con un sonido que casi ni se percibía. Y entre las flamas podía ver los estantes con cadáveres, algunos se derretían, otros ardían, se les salían los ojos de las órbitas, los cabellos ardían en pequeños mechones, los dedos de las manos, luego los de los pies, las narices, los oídos, los miembros y torsos completos. Él vio cómo se derretía todo y cómo se carbonizaban. Se podía apreciar el olor a muerto que desprendían los cuerpos al ser carbonizados. Luego la fijeza del gesto de Thomas cesó.
Su rostro parecía ser sustituido por otros rostros que venían y se iban, uno tras otro. Todos ellos tenían esa sonrisa fija y malévola. El padre Michael describiría la marca que habría de perseguirlo por el resto de su vida. Había rostros y expresiones que Michael jamás había conocido. Algunos que se imaginaba conocer, otros que sabía que eran imaginarios. Algunos los había visto en libros de historia, en pinturas, en iglesias, en periódicos y en pesadillas. Japoneses, chinos, británicos, coreanos, ingleses y de esclavos. Viejos, jóvenes, con barba, sin pelo, masculinos, femeninos. Cada vez más rápidos pasaban los rostros, todos sonriendo con ese mismo gesto. El padre Michael se sentía girar y caer en aquella línea eterna de rostros, hasta que la velocidad fue disminuyendo, y por fin apareció un último rostro sonriente, bañado de odio. La ventana se había escurecido por completo, el padre Michael ya no podía ver nada. Caín, empezó a decirse débilmente a sí mismo, pero detuvo la palabra en su garganta. Como si alguien hubiera silbado, en un oído interno. Otra vez te equivocas, estúpido, el padre de Caín, yo el cósmico padre de las mentiras y el señor cósmico de la muerte desde el principio del principio, yo. El padre Michael sintió un agudo dolor en el pecho. Una mano fuerte rodeaba su corazón deteniendo su movimiento, y un peso insoportable pesaba sobre su pecho, haciéndolo doblarse. Escuchó la sangre golpear en su cabeza y luego una especie de viento huracanado, rugiente. Un cegador rayo de luz brilló ante sus ojos, cayó al suelo. Unas manos fuertes arrancaron a el padre Michael de la ventana justo a tiempo. El almacén era ahora un infierno. Con un crujido lamentoso, el techo se sumió. Las llamas se elevaron triunfantes y lamieron las paredes exteriores, quemando y consumiendo con verdadera voracidad. Hay que sacar al viejo de aquí, gritó el capitán por entre el humo. El padre Michael, echado sobre el hombro de un hombre, balbuciaba y sollozaba incoherencias. El capitán apenas si podía entender lo que decía. Fracase, tengo que regresar. Por favor, tengo que regresar, no después, por favor. Cuando llevaron a el padre Michael al hospital, su estado era crítico. Aparte de las quemaduras y de haber inhalado humo, había sufrido un ataque cardíaco menor. Y hasta la siguiente noche, continuó el delirio. Bueno, esta es la primera parte del exorcismo de Thomas Wu. En el siguiente capítulo les hablaré de cómo el padre Michael Strong le afectó haber llevado este caso. Espero les guste y gracias por su tiempo.